Salinas a hablar de transparencia. ¿Cómo te va, Roberto? Muy buenos días. Hola, buenos días, Viri, Juanjo, Pepes, muy buen día. Gusto saludarles. La deuda pública, un concepto que no nos encanta porque desafortunadamente el trato que se le ha dado a la atención de la misma no ha sido el mejor. Cuéntanos qué datos tenemos ahora mismo en Morelos. Sí, con mucho gusto. Bueno, creo que es un tema muy importante porque de esta deuda se tiene que estar pagando y tendrá que disponerse muchísimos recursos de ello. Para dar algunos datos, el saldo de la deuda al 31 de marzo de 2013, en ese periodo Graco se solicitó un crédito, pero él venía ya con una deuda de 1,473 millones de pesos, era el saldo que se tenía a marzo de 2013. Para el 30 de septiembre de 2018, cuando Graco dejó la administración, se tenía una deuda de 5,367 millones de pesos. Y para el 30 de junio de 2024, unos meses antes de que Cuauhtémoc Blanco dejara el cargo, ya en este año, se tenía una deuda de 6,236 millones de pesos, más que cuando la recibió, casi 1,000 millones de pesos más. Uh-huh. Entonces esta deuda, pues en lugar de que vaya descendiendo, lo que hemos visto es que se ha permanecido prácticamente igual e incluso aumentó un poco más. Ahora, para el próximo año 2025, ¿qué se prevé que se va a pagar sobre esta deuda? Se prevé que para el 31 de diciembre de este año se tendrá un saldo de 6,197 millones de pesos. Y durante el próximo año se tendrán que pagar o se prevé pagar intereses por 701 millones de pesos de puro interés y de capital 87 millones de pesos. En total van a ser 788 millones de pesos que se van a disponer del presupuesto para atender estos pagos que se tienen que hacer sobre la deuda que, pues podemos decirlo así, tenemos todos los morelenses. Y entonces para el 31 de diciembre del próximo año se tendrá un saldo todavía de la deuda de 6,110 millones de pesos. Como decía, pues prácticamente vamos a continuar con el mismo monto de deuda, solamente en el próximo año reducirá 87 millones de pesos y que, pues son muchísimos los recursos que se tienen que disponer. Prácticamente esta deuda se tendrá que liquidar para cerca del año 2040. Entonces, creo que es un tema muy importante porque realmente las administraciones que piden el dinero, pues no terminan ellos pagando, sino somos los morelenses y a futuro es el recurso que tenemos que estar disponiendo, que no se puede utilizar ya para obra pública, para inversiones, sino que se tiene que hacer para pagar la deuda. Roberto, estamos hablando de que un 12% del presupuesto anual. Más o menos, un poquito menos, el presupuesto que tendremos son de 40,000 millones de pesos. Uh-huh. Prácticamente estamos hablando de un 4%, un 5%. Okay. No. Pero es un recurso pues muy importante que bueno, como decía, en lugar de poder disponer de estos recursos para deuda, que es muy necesario, bueno, se tienen que disponer de estos montos tan altos para poder pagar. Y obviamente la calificación para la atención que a la deuda se le dio en el sexenio de Cuauhtémoc Blanco es deplorable. Pues sí, bueno, yo creo que esto que se generó, que fue un refinanciamiento a la deuda, uh-huh. Lo que hizo sobre todo fue aplazar el pago de esta deuda, hacerla todavía pues más hacia adelante, más administraciones tendrán que estar pagando este recurso y lo que pues genera es que justo te quita recursos para poder invertir. Sí, porque justo recuerdo las declaraciones del encargado de Hacienda antes de que terminara el sexenio hace un par de meses diciendo que no iba a haber problema con este tema, que la habían atendido inteligente y puntualmente, cosa que resultó no ser cierta. Pues no, nos parece que no fue bien atendido, nos parece que lo que se tendría que estar haciendo es pues incluso ahora abonar más el capital. Recordemos, por ejemplo, Cuernavaca, que tuvo una deuda de 600 millones de pesos en el 2010. Hasta apenas este año se terminó de pagar esa deuda, se procuraron más recursos para poder pagar a capital, pero era una deuda que se tenía prácticamente de 50 millones de pesos al año que se tendría que estar pagando de capital y de intereses y que no permitía a las administraciones poder invertir en obra pública. Entonces ahora, ya que se terminó de liquidar esta deuda, Cuernavaca, por ejemplo, pues podrá tener más recursos para invertir el próximo año, al menos unos 50 millones de pesos. Perfecto, muchas gracias por la comunicación. ¿Dónde podemos estar checando estos análisis, Roberto? Gracias, con gusto lo encuentran en Twitter como @rindecuentasmor
en Facebook e Instagram como Morelos Rinde Cuentas. Muchas gracias, muy buenos días. Gracias a ustedes, buen día, saludos. Saludos. Hasta luego. Hasta luego. Saludos también para Roque Antonio González Barreiro, que le manda saludos al doctor Ricardo Tapia. Dice saludos y fuerte abrazo fraterno para el doctor Tapia. Una excelente aplicación de la reforma constitucional. También abrazos para Javier Hernández, que nos escucha todos los días desde Puebla. ¿A cuántos grados amanecieron, Javier? Por allá los fríos también suelen ser intensivos. Anda Y frío justo el Servicio Meteorológico Nacional pronosticó que esta semana va a ser una semana de bajas temperaturas. El promedio que tendremos es de -10 y 5 grados en la mayoría del país, dependiendo ¿-10? en algunos puntos del país, Ah, la del zona país. norte particularmente. Cabrón. Seguirán además lluvias aisladas y chubascos Mira. en al menos 8 entidades del país entre lunes y jueves. Durante la noche del domingo y la madrugada del lunes, es decir, lo que acaba de suceder hace algunas horas, fue una circulación anticiclónica que incrementó pues que las temperaturas, este tema del frío, el descenso de las temperaturas, Sí, ¿no? aunque no hubo lluvias sobre la mayor parte del país. Para Morelos, por supuesto, la situación es justo lo que le acabamos de comentar, temperaturas bajas durante toda la semana prácticamente, así que esté tapadito, por favor, para Sí, ¿no? evitar complicaciones. Ándale.